Esa noche fue una de las más locas y, al mismo tiempo, más emocionantes e íntimas de toda mi vida. Todo empezó un sábado por la mañana. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que hacía que cada crujido de las tablas del suelo pareciera amplificado. Me paré junto al fregadero de la cocina, con las manos sumergidas en agua tibia y jabón, fregando los últimos platos del desayuno. Todos se habían ido por ese día. Mamá y papá habían salido a uno de sus viajes habituales de fin de semana, y solo estábamos yo y mi hermanastro, Ryan. No era inusual que estuviéramos juntos solos en casa, pero hoy se sentía diferente. No podía quitarme la extraña sensación que se había instalado en mis entrañas desde que escuché su voz hacer eco en las escaleras hace unas horas. La habitual atmósfera tranquila entre nosotros se había vuelto tensa recientemente, una tensión que no podía identificar, pero que tampoco podía ignorar. Tal vez fue porque, a pesar de vivir juntos durante los últimos años, nunca fuimos tan cercanos. O tal vez era algo más, algo tácito. Terminé de secarme las manos y me di la vuelta justo cuando Ryan apareció en la puerta, apoyado casualmente contra el marco, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos se detuvieron en mí de una manera que hizo que mi piel erizara de conciencia. «Oye», dijo. Su voz era casual, pero había algo en ella. «¿Qué estás haciendo?» «Solo estoy limpiando», respondí, tratando de mantener mi tono ligero, como si no sintiera que la tensión aumentaba con cada segundo que él permanecía allí. Él no respondió de inmediato, solo me miró, su mirada pesada, casi evaluando. Me moví sobre mis pies, la habitación se sintió más pequeña bajo el peso de su atención. «Sabes, hoy solo estamos nosotros aquí», dijo Ryan después de un momento, en voz baja, casi demasiado tranquila. La forma casual en que lo dijo, como si simplemente estuviera afirmando un hecho, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. No estaba segura de por qué, pero la forma en que se detuvo en las palabras hizo que algo parpadeara en el fondo de mi mente. Asentí, manteniendo mis manos ocupadas mientras limpiaba el mostrador. «Sí, lo sé. Es agradable tener la casa para nosotros solos». La habitación volvió a quedar en silencio. Ese tipo de silencio que crepitaba con palabras no dichas, como si algo estuviera a punto de suceder, pero aún no hubiera tomado forma. Miré a Ryan por el rabillo del ojo. No se había movido de la puerta, pero su expresión había cambiado. Su sonrisa habitual desapareció, reemplazada por algo más oscuro, algo que hizo que mi corazón latiera más rápido por razones que no entendía del todo. Finalmente se apartó del marco de la puerta y cruzó la cocina con unos pocos pasos lentos. Podía sentir su presencia a mi lado, incluso antes de que levantara la vista. Estaba cerca, demasiado cerca, pero no me alejé. No estaba seguro de por qué. «Has estado actuando extraño últimamente», dijo, su voz ahora más suave, pero había una tensión debajo. «¿Está todo bien?» Lo miré, sorprendida por la pregunta. «¿A mí? ¿Actuando extraño? ¿Qué pasa contigo? Apenas me has dicho 2 palabras durante la semana pasada». Ryan dejó escapar una risita baja, pero no estaba llena de humor. Tal vez simplemente no sabía qué decir. Ahí estaba de nuevo, ese extraño trasfondo en su voz, como si hubiera algo que no me estaba diciendo. Sentí un nudo en mi garganta. El aire entre nosotros se hacía más denso a cada segundo. «Bueno», comencé con la voz un poco temblorosa. «No soy yo quien hace las cosas raras. Si tienes algo en mente, simplemente dilo». La mirada de Ryan no vaciló, y por un segundo pensé que me lo iba a decir. Pero en lugar de eso, se acercó aún más. Su hombro rozó el mío, mientras se inclinaba para tomar un vaso del mostrador. Su brazo rozó el mío, enviándome una sacudida inesperada. Se me cortó la respiración y sentí que el calor subía a mi cara. ¿Qué estaba pasando? «Tienes razón», dijo finalmente, su voz más tranquila que antes. «Supongo que he estado pensando mucho».
La tensión que había estado hirviendo entre nosotros de repente sentí como si estuviera llegando a un punto de ebullición, pero no sabía qué hacer. Mi instinto fue dar un paso atrás, poner distancia entre nosotros, pero estaba congelada en el lugar. ¿Pensando en qué?, pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro ahora. Ryan me miró con ojos intensos, y por un momento el mundo pareció ralentizarse a nuestro alrededor. Su expresión era ilegible, pero había algo en sus ojos, algo que nunca antes había visto. «Tú», dijo simplemente, y la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un secreto, pesado e imposible de ignorar. Parpadeé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Qué quieres decir?». Su mirada nunca vaciló, y por primera vez lo vi claramente. La mirada en sus ojos, la forma en que estaba demasiado cerca, la forma en que su voz había bajado cuando habló. No era solo tensión lo que había sentido toda la semana. Fue algo más, algo que no había estado dispuesto a reconocer. Entonces extendió la mano. Sus dedos rozaron mi brazo nuevamente, y esta vez el toque persistió. Debería haberme alejado. Debería haber dicho algo, cualquier cosa, para romper la tensión. Pero en lugar de eso, me quedé allí, congelada, mientras la mano de Ryan subía por mi brazo y su toque enviaba chispas a través de mi piel. «Ryan», comencé, pero mi voz se apagó, perdida en la repentina intensidad del momento. Sus ojos se oscurecieron cuando se inclinó más cerca, su cálido aliento contra mi oreja. «Nadie se enterará jamás», susurró, y así, la tensión que se había estado acumulando entre nosotros explotó en algo para lo que no estaba preparado. Las palabras de Ryan flotaron en el aire, espesas y asfixiantes, como si hubieran absorbido todo el oxígeno de la habitación. «Nadie lo descubrirá jamás». Tragué fuerte, mi pulso se aceleró y traté de moverme, pero sentía los pies pegados al suelo. Había algo tan definitivo en la forma en que lo dijo, como si ya hubiera tomado una decisión sobre lo que estaba pasando entre nosotros. «Yo no creo que sea una buena idea», tartamudeé finalmente, con la voz temblorosa. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí no estaba segura de si lo decía en serio. Algo en la forma en que Ryan me miraba, como si no hubiera nadie más en el mundo, me estaba atrayendo hacia él, aunque sabía que debía correr en la dirección opuesta. Él no retrocedió. En todo caso, se acercó y el espacio entre nosotros desapareció por completo. Podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, su aliento mezclándose con el mío, y el aire parecía crepitar con electricidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y tuve que hacer todo lo posible para no dar un paso atrás, para no romper el hechizo que había caído sobre nosotros. «¿Estás seguro de eso?», susurró Ryan en voz baja, llena de una confianza que no había notado antes. «Porque has estado actuando como si estuvieras pensando lo mismo». Me estremecí ante sus palabras, sintiendo mi cara sonrojarse de vergüenza. ¿Tenía razón? ¿Le había estado dando señales sin siquiera darme cuenta? La idea hizo que mi estómago se retorciera en un nudo. Se suponía que no debía sentirme así, no sobre él. Ahora éramos familia, o lo suficientemente unidos como para sentir que lo éramos, y esto, sea lo que sea, esto, nunca podría suceder. Pero la mirada de Ryan me dijo que no estaba pensando en las consecuencias. No estaba pensando en el hecho de que nuestros padres estaban casados, o que compartíamos casa, o que esto arruinaría todo si alguien se enteraba. No, Ryan estaba concentrado únicamente en mí, y la intensidad de su mirada era imposible de ignorar. «No puedo», dije, aunque mi voz carecía de la convicción que esperaba. Ni siquiera estaba seguro de a quién estaba tratando de convencer, a él o a mí mismo. Pero Ryan no se dejó disuadir. Levantó una mano y la colocó suavemente en mi mejilla. Su pulgar rozó ligeramente mi piel. El toque fue tierno, pero me provocó una sacudida y se me cortó el aliento en la garganta. No me moví, no me aparté. En cambio, me quedé allí, con el corazón acelerado, mientras él se inclinaba,
sus labios a solo unos centímetros de los míos. «Ryan, detente», susurré, pero incluso mientras decía las palabras, no estaba segura de querer que me escuchara. Había una parte de mí que gritaba para salir de esta situación, para alejarme antes de que las cosas fueran más lejos. Pero había otra parte, una parte más oscura, que quería ver hacia dónde llegaría esto. Sus labios flotaron tan cerca de los míos que pude sentir el calor de su aliento, pero dudó, como si esperara que yo hiciera el siguiente movimiento. La tensión entre nosotros era insoportable, el aire tan denso que resultaba difícil respirar. «Nadie tiene por qué saberlo», dijo de nuevo, con voz suave, casi suplicante. «No tiene por qué significar nada. Somos solo nosotros. Solo nosotros». Las palabras resonaron en mi mente, y por una fracción de segundo lo consideré. ¿Qué pasaría si nadie se enterara nunca? ¿Qué pasaría si esto pudiera permanecer entre nosotros? Simplemente un secreto que mantuviéramos bajo llave y del que nunca más se volviera a hablar. La idea era tentadora, tan tentadora que casi me incliné. Casi cedí ante el momento. Pero entonces la realidad volvió a aparecer y salí de la bruma que había nublado mi mente. «No, no podemos», dije, finalmente encontrando mi voz. Me alejé de él, dando un paso atrás, creando la distancia que tan desesperadamente necesitaba. «Esto no está bien, tú lo sabes». Por un momento, Ryan se quedó allí, mirándome, con expresión ilegible. Pude ver la frustración en sus ojos, el conflicto, y reflejaba el mío. Se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un profundo suspiro, dando un paso atrás como si intentara recuperar el control de sí mismo. «Lo sé», admitió, su voz ahora tranquila, casi derrotada. «Pero no sé qué hacer al respecto. Acerca de ti. He tratado de ignorarlo, pero no puedo dejar de pensar en ti». Su confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda y sin filtros. Era la primera vez que lo decía en voz alta, la primera vez que admitía lo que había estado hirviendo bajo la superficie durante meses. Y por mucho que quisiera negarlo, fingir que no era real, no pude, porque la verdad era que yo también había estado pensando en él. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos, pero no sirvió de nada. Todo estaba demasiado enredado, demasiado complicado. «Tienes que parar», dije, esta vez con la voz más firme. «Sea lo que sea esto, no puede suceder. No podemos, no somos...». La mandíbula de Ryan se apretó y dio otro paso atrás, dejando más espacio entre nosotros. «Lo entiendo», dijo, con la voz tensa. «No presionaré más, pero no actúes como si no lo sintieras también. No te mientas a ti mismo». Sus palabras dolieron porque eran ciertas. No podía mentir, ni a él ni a mí mismo. Había algo entre nosotros, algo innegable, pero eso no significaba que fuera correcto. «No estoy mintiendo», dije en voz baja, más para convencerme a mí misma que a él. «Yo solo necesito algo de espacio». Ryan asintió, aunque pude ver la frustración en sus ojos. Se giró y caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de salir de la cocina. Me miró y su mirada se detuvo solo un momento más de lo debido. «Te daré espacio», dijo, su voz ahora más suave, casi resignada. «Pero esto no ha terminado». Y dicho esto, se fue, dejándome sola en la cocina, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Dejé escapar un suspiro tembloroso y me apoyé contra el mostrador, tratando de estabilizarme. Pero por mucho que quisiera creer que poner distancia entre nosotros haría esto más fácil, sabía que no sería así. Porque por mucho espacio que intenté crear, la verdad era que esto no había terminado, ni por asomo, y había mucho más por venir. Los días que siguieron fueron todo menos normales. Ryan y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era solo por necesidad. La casa se sentía demasiado pequeña. Las paredes me oprimían como si supieran el secreto del que no estábamos hablando. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban, había una tensión tan espesa
que parecía que iba a romperse en cualquier segundo. Me encontré evitándolo, quedándome en mi habitación más de lo habitual o saliendo de casa cada vez que podía. Pero la distancia no facilitó las cosas. En todo caso, me hizo pensar más en él. Me sorprendía repitiendo ese momento en la cocina, la forma en que bajó la voz cuando dijo que nadie se enteraría jamás, la forma en que su mano se había detenido en mi piel. Odiaba que esos pensamientos siguieran apareciendo, pero no importa cuánto lo intentara, no podía deshacerme de ellos. Era un sábado por la tarde cuando todo cambió. Nuestros padres habían vuelto a salir y yo estaba sentada en la sala de estar, cambiando de canal sin pensar, tratando de distraerme de los pensamientos que me habían estado persiguiendo durante toda la semana. La casa estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de la televisión, y no había visto a Ryan en toda la mañana. Una parte de mí esperaba que siguiera así, pero entonces oí pasos que bajaban las escaleras, lentos y deliberados, del mismo modo que habían sido ese día en la cocina. Mi corazón dio un vuelco y supe que era él, incluso antes de que apareciera en la puerta. Ryan entró en la habitación y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Él se quedó allí, simplemente mirándome, y pude sentir la tensión entre nosotros aumentando, espesa y pesada, como siempre sucedía. Intenté concentrarme en la televisión, fingiendo que no lo había notado, pero podía sentir su mirada sobre mí, ardiendo en mi nuca. Finalmente habló. Necesitamos hablar. No lo miré. ¿Acerca de? ¿Sabes qué? Drenia, dijo, con voz firme pero no enojada. Sobre nosotros. Suspiré, hundiéndome más en el sofá. Esto era exactamente lo que había estado tratando de evitar. No existe un nosotros. Ryan, ya hablamos de esto. Caminó hacia el sofá y se sentó en el otro extremo, manteniendo una distancia segura entre nosotros. Pero ni siquiera eso fue suficiente para romper la tensión. Se sentía como si toda la habitación estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. «Estás mintiendo», dijo en voz baja, sin dejar de mirarme a los ojos. «Estás fingiendo que nada de esto importa, pero sé que tú también lo sientes». Apreté la mandíbula, tratando de mantener mis emociones bajo control. «No importa lo que siento. Está mal, y lo sabes». «¿Pero por qué?», presionó Ryan, su voz suave pero insistente. «¿Por qué está mal? No estamos lastimando a nadie. Ni siquiera estamos relacionados por sangre. ¿Qué nos detiene?» Sentí una oleada de frustración crecer en mí, no solo hacia él, sino ante la situación. No lo estaba entendiendo. No entendía el peso de lo que pedía. «¿Qué nos detiene?», repetí, mi voz un poco más aguda de lo que pretendía. «Todo, Ryan, nuestros padres, nuestra familia, el hecho de que esto arruinaría todo. No podemos simplemente fingir que nada de eso importa». Me miró durante un largo momento, con expresión ilegible, y luego se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Tienes miedo», dijo, con voz tranquila pero segura. «Tienes miedo de lo que esto podría significar, de lo que podría convertirse. Pero eso no cambia el hecho de que ambos sabemos que hay algo entre nosotros». Abrí la boca para discutir, pero las palabras se atascaron en mi garganta, porque la verdad era que tenía razón. Yo estaba asustado. Asustado de lo que sucedería si cruzáramos esa línea. Asustado de lo que eso le haría a nosotros, a nuestra familia, a todo lo que habíamos construido desde que nuestros padres se casaron. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había estado sintiendo, por mucho que intentara alejarlo. Ryan se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Sabes», comenzó, ahora con la voz más tranquila, «he estado pensando mucho en esto, sobre nosotros, sobre cómo ha cambiado todo desde que nuestros padres se juntaron, y entiendo por qué estás asustado. Sí, pero también sé que no puedes simplemente ignorar esto, no puedes fingir que no existe». Me quedé allí sentado, en silencio,
con la mente acelerada. ¿Qué se suponía que debía decir? Tenía razón, pero eso no hizo que las cosas fueran más fáciles. De hecho, lo hizo más difícil. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo, continuó Ryan, girándose para mirarme. Solo quiero que pienses en ello. Piénsalo de verdad, porque esto no va a desaparecer, por mucho espacio que pongamos entre nosotros. Sus palabras me golpearon con fuerza, hundiéndose más profundamente de lo que quería, porque sabía que tenía razón. Esto no iba a desaparecer simplemente, pero eso no significaba que estuviera preparado para afrontarlo. Necesito tiempo, dije finalmente. Mi voz apenas era más que un susurro. Necesito tiempo para resolver esto. Ryan asintió y su expresión se suavizó ligeramente. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ninguna parte. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no fue tan sofocante. Todavía había tensión entre nosotros, pero ahora se sentía diferente, como si ambos hubiéramos reconocido algo que ya no podíamos ignorar. Ryan se giró para salir de la habitación, y justo antes de desaparecer por la puerta, me miró. «Solo recuerda», dijo en voz baja, «nadie tiene que enterarse nunca». Y con eso, se fue, dejándome sola con mis pensamientos, mi corazón palpitando y mi mente dando vueltas en 1000 direcciones diferentes. Y lo más loco fue que el momento más loco aún estaba por llegar. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. Ryan me dio el espacio que pedí, pero no fue suficiente. La tensión seguía ahí, hirviendo bajo la superficie, siempre presente incluso cuando no estábamos en la misma habitación. No podía dejar de pensar en lo que había dicho, que nadie tenía que enterarse. Era un pensamiento tentador, la idea de que algo tan intenso, tan peligroso, pudiera existir en secreto, sin que nadie se diera cuenta. Pero secretos como ese tienen una forma de desvelarse, ¿no es así? Una noche estaba sentado en mi habitación, mirando fijamente a la pared, perdido en mis pensamientos, cuando escuché un suave golpe en mi puerta. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era incluso antes de escuchar su voz. ¿Puedo entrar? Dudé. Sí, dije finalmente, mi voz apenas audible. Ryan entró y cerró la puerta detrás de él. Se quedó allí por un momento, como si no estuviera seguro de si debía quedarse o irse. Pero luego, lentamente, cruzó la habitación y se sentó en el borde de mi cama, sin dejar de mirarme. ¿Has pensado en ello?, preguntó en voz baja. Asentí, con la garganta apretada. Lo había pensado demasiado, si soy sincera. Había pensado en todo lo que podía salir mal, en cómo esto podría destruir todo lo que teníamos. Pero también pensé en cómo se había sentido su toque, en cómo sus palabras habían permanecido en mi mente mucho después de haberlas pronunciado. Ryan extendió la mano, su mano rozó la mía, y por un momento me quedé paralizada. Pero esta vez no me aparté. Sus dedos se curvaron alrededor de los míos, y el calor de su piel me provocó un escalofrío. Fue un gesto tan pequeño, pero sentí que llevaba el peso de todo lo que no estábamos diciendo. «Nadie tiene por qué saberlo nunca», dijo de nuevo, con voz suave pero insistente. «Somos solo nosotros». Lo miré. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. El conflicto seguía ahí, el miedo a lo que estábamos arriesgando, pero también había algo más, algo que me estaba atrayendo hacia él, sin importar cuánto intentara luchar contra ello. Sin pensar, me incliné. Fue sutil al principio, apenas perceptible, pero fue suficiente para cerrar la brecha entre nosotros. La respiración de Ryan se entrecortó y sentí que la tensión aumentaba de nuevo. Pero esta vez no era el tipo de tensión que me hacía querer correr. Fue del tipo que me hizo querer ver a dónde iría esto. Nuestros labios flotaron a solo unos centímetros de distancia. El aire entre nosotros crepitaba con electricidad. Podía sentir el peso del momento, cómo todo parecía estar en juego. Pero entonces
Antes de que pudiera detenerme, acorté la distancia. El beso fue suave al principio, vacilante, como si estuviéramos probando el agua, sin estar seguros de lo que eso significaba. Pero luego, lentamente, se profundizó. La mano de Ryan se deslizó hasta la nuca, acercándome más, y el mundo pareció desaparecer. Durante ese breve momento, éramos solo nosotros, sin padres, sin consecuencias, sin miedo, solo nosotros, enredados en un momento que no pudimos recuperar. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones eran entrecortadas. La realidad volvió a aparecer. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Habíamos cruzado una línea que me había prometido a mí misma que no cruzaríamos. Y ahora que lo teníamos, no estaba seguro de lo que vendría después. Yo comencé, pero las palabras no salían. No sabía qué decir. ¿Qué había que decir? Ryan me miró con expresión ilegible. «Nadie se enterará jamás», dijo de nuevo, como si eso pudiera arreglar todo. Pero no estaba tan seguro, porque no importa cuánto intentemos mantener este secreto, los secretos tienen una manera de salir a la luz. Y en el fondo sabía que esto no era algo que pudiéramos ocultar para siempre. «No sé si puedo hacer esto», susurré con la voz temblorosa. La mano de Ryan se soltó de la mía y el espacio entre nosotros se sintió más frío, más vacío. Suspiró, pasándose una mano por el cabello, viéndose tan conflictuado como yo. «No quiero perderte», dijo en voz baja, y la vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa. «Pero si no estás listo, me retiraré». Era lo último que esperaba que dijera. Por un momento no supe cómo responder. Una parte de mí quería decir que sí, aceptar que era una mala idea, que teníamos que detenernos antes de que fuera demasiado lejos. Pero otra parte de mí, la parte que lo había besado, no quería soltarlo. «Yo solo necesito tiempo», dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Ryan asintió y su expresión se suavizó. «Esperaré». Entonces se levantó y me dio una última mirada antes de girarse y caminar hacia la puerta. Pero antes de irse, me miró con una pequeña sonrisa agridulce jugando en sus labios. «Quise decir lo que dije», añadió. «Nadie se enterará jamás, pero eso no significa que tengas que esconderte de ti mismo». Y con eso, se fue, dejándome sola con el peso de todo lo que acababa de pasar. Mi corazón seguía acelerado. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones que no sabía cómo procesar. Sabía que esto no había terminado, ni por asomo. Los días posteriores a ese beso fueron borrosos. Intenté seguir como si nada hubiera pasado, como si Ryan y yo no hubiéramos cruzado una línea que ninguno de los dos podía cruzar. Pero fue imposible. Cada vez que lo veía, cada vez que estábamos en la misma habitación, el recuerdo de ese beso regresaba y podía sentir el peso de lo que habíamos hecho presionándome. Ryan me estaba dando espacio como había prometido, pero la tensión no había desaparecido. En todo caso, se sentía más intenso ahora, como si hubiera una presión creciendo entre nosotros que ninguno de nosotros sabía cómo liberar. Podía verlo en la forma en que me miraba cuando pensaba que no estaba prestando atención, en la forma en que sus ojos se quedaban demasiado tiempo, en la forma en que sus dedos rozaban los míos al pasar, enviando chispas a través de mí que no podía. «No lo ignores». No estaba seguro de qué hacer. Sabía que debería intentar descubrir cómo hacer las cosas bien, cómo alejarme de lo que fuera esto, antes de que fuera demasiado lejos. Pero cada vez que pensaba en confrontarlo, en poner fin a esto para siempre, algo me detenía. La verdad era que no quería dejarlo ir. Aún no. Una noche me encontré acostado en la cama, mirando al techo, sin poder dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre Ryan, sobre ese beso, sobre lo que había significado y lo que aún podría significar. No podía quitarme la sensación de que las cosas entre nosotros no habían terminado.
por mucho que intentara convencerme de lo contrario. Y entonces, como si fuera una señal, alguien llamó suavemente a mi puerta. Mi corazón saltó a mi garganta. Supe que era Ryan incluso antes de escuchar su voz. ¿Puedo entrar?, preguntó, con voz tranquila, casi vacilante. Dudé por un momento, dividida entre decirle que se fuera o dejarlo entrar. Pero al final no pude obligarme a alejarlo. Sí, susurré. La puerta se abrió con un chirrido y Ryan entró, con el rostro parcialmente oculto en la tenue luz del pasillo. Se veía diferente esta noche, más suave, más vulnerable, como si el peso de lo que había sucedido entre nosotros lo presionara con tanta fuerza como a mí. Cerró la puerta detrás de él y se quedó allí por un momento, simplemente mirándome, con las manos hundidas en los bolsillos. Pude ver el conflicto en sus ojos, la misma batalla que se había estado librando dentro de mí desde ese día en la cocina. No podía dormir, admitió. Su voz apenas era más que un susurro. He estado pensando en nosotros, sobre todo. Me senté, apretándome más con la manta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Yo también, dije en voz baja. Ryan dio un paso más cerca. Sus ojos nunca dejaron los míos. No quiero estropear las cosas, dijo, con la voz ronca por la emoción. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Lo he intentado, pero no desaparece. Sentí mi pecho apretarse ante sus palabras. Me había estado diciendo lo mismo una y otra vez, tratando de convencerme de que esto era solo una fase, que pasaría. Pero escucharlo decirlo en voz alta hizo que todo pareciera mucho más real. No sé qué hacer, admití con voz temblorosa. No quiero arruinarlo todo, pero... Me detuve, incapaz de terminar la frase. Pero Ryan entendió. Él siempre lo hizo. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo una pequeña pero significativa distancia entre nosotros. Su mano descansaba sobre la manta, lo suficientemente cerca de la mía como para que pudiera sentir el calor de su piel, pero lo suficientemente lejos como para que el toque no fuera accidental. «Podemos parar», dijo en voz baja, aunque su voz estaba llena de desgana. «Si eso es lo que quieres, no quiero empujarte a hacer algo para lo que no estás preparado». Lo miré. Mi corazón dolía por la sinceridad en su voz. Me estaba dando una salida, la oportunidad de alejarme de esto antes de que se saliera de control. Pero el problema era que no estaba seguro de querer marcharme. «No sé lo que quiero», susurré, mi voz apenas audible. «Pero sé que sea lo que sea, no va a desaparecer, y no sé cómo lidiar con eso». La mano de Ryan se movió entonces, lenta y vacilante, hasta que sus dedos rozaron los míos. El toque fue tan suave, tan vacilante, y aún así envió una oleada de calidez a través de mí que no pude ignorar. «Esperaré», dijo en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. «El tiempo que sea necesario. Esperaré». Cerré los ojos, tratando de estabilizar mi respiración, tratando de darle sentido a las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Una parte de mí quería tender la mano, cerrar la distancia entre nosotros, ceder a la atracción que se había ido haciendo más fuerte con cada día que pasaba. Pero otra parte de mí, la parte que estaba aterrorizada por lo que sucedería si íbamos más lejos, me detuvo. «Solo necesito tiempo», dije, con la voz temblorosa. Ryan asintió, con los ojos llenos de comprensión. «Tómate todo el tiempo que necesites». Nos sentamos allí en silencio durante un largo momento. El aire entre nosotros estaba pesado por todo lo que no estábamos diciendo. Su mano se posó ligeramente sobre la mía. La calidez de su piel era un recordatorio constante de la conexión que no podíamos negar, sin importar cuánto lo intentáramos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ryan se puso de pie. Me miró por última vez. Sus ojos se llenaron de una emoción que no pude nombrar, antes de darse vuelta y caminar hacia la puerta. Pero justo antes de irse, hizo una pausa y apoyó la mano en el marco de la puerta. «Pase lo que pase»,
dijo en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. «Estoy aquí. No tienes que hacer esto solo». Y con eso se fue, dejándome sola en el silencio de mi habitación, mi corazón aún acelerado, mi mente dando vueltas con pensamientos que no podía controlar. Me recosté, apreté más la manta a mi alrededor y cerré los ojos, pero el sueño no llegó, porque en el fondo sabía que esto no había terminado.